Y está con nosotros José Luis, nuestro internacionalista, y nos da mucho gusto recibirte como todas las mañanas. Igualmente, José muy Luis. buenos días, Enrique, muy buenos días, Cintia. Buenos días. Oye, hablemos de estas elecciones que se llevaron a cabo el martes. No sonaron mucho, pero muchos medios también las catalogaron como megaelecciones. ¿Qué sucedió el martes allá en Estados Unidos? Pues bueno, tuvimos elecciones primarias en 8 estados justamente para elegir quiénes van a ser los candidatos tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata para competir en elecciones. Las que vienen en las noviembre. que vienen en noviembre. Tenemos elecciones para gobernador, elecciones también en el Congreso y se renueva un tercio del Senado. Entonces son unas elecciones intermedias muy importantes en las que, pues bueno, se va a poner a prueba la popularidad de Donald Trump y también el poder del Partido Republicano para mantener la mayoría en la Cámara de Representantes y también la mayoría en el Senado. Entonces es una elección muy, muy importante, la cual, pues bueno, en caso de que cambie la configuración y pierdan la mayoría del Partido Republicano en la Cámara de Representantes o en el Senado, pues obviamente cambiaría el panorama político de Donald Trump y sobre todo la fuerza y las posibilidades de pasar leyes que realmente no ha logrado pasar ninguna ley importante, ha tenido algunas acciones, órdenes ejecutivas y demás, pero no ha habido cambios legislativos importantes. Entonces, esto complicaría aún más el proyecto de Donald Trump de gobierno y, pues, por supuesto, cambia la correlación de fuerzas de los partidos pensando en la elección, en la siguiente elección presidencial. Esa es la importancia que tienen estas elecciones. Y en el caso particular de California, que es uno de los estados en los que sonó mucho estas elecciones primarias, pues bueno, se llevan los demócratas la sorpresa de que sí iban a tener un contendiente del Partido Republicano en las boletas, que este caso de California es un poco distinto a los de algunos otros estados en los que entran a la elección, por así decirlo, ya la elección constitucional, el primero y el segundo lugar de los que hayan obtenido mayor votación en las primarias, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Hagamos de cuenta que se fusionan las dos fuerzas como si fueran en la misma elección para que queden dos personas. En este caso no se tenía contemplado que fuera a existir un contendiente del Partido Republicano y al final logra entrar John Cox, que es un empresario de ahí de California y el cual es apoyado por Donald Trump. Eso es algo ahí que llama la atención en este estado. Me llama la atención también que las calificaron como primarias jungla. ¿Por qué? Pues justamente en el caso de los demócratas, esa es una muy buena pregunta, en el caso de los demócratas es tanto el fervor que hay sobre esta elección y también la idea de que Donald Trump está muy mal en términos de popularidad y que el Partido Demócrata puede recuperar tanto la mayoría como en la Cámara de Representantes como la mayoría en el Senado, pues existe esta efervescencia del Partido Demócrata por esta elección y entonces tuvimos muchos candidatos para gobernador y a los diferentes escaños en los cuales pues esta competencia es lo que hace que pueda entrar este candidato del Partido Republicano. Se divide la votación de los demócratas y logra entrar este candidato republicano. Entonces es por eso que se llama que es una elección jungla en la que todos están compitiendo, todos piensan ganar. Y aquí también algo muy interesante es el que ganó la elección, el ganador de estas primarias que va a competir ahora por la elección constitucional para gobernador, que es Gavin Newsom, una figura del Partido Demócrata. Él ya fue alcalde de San Francisco y pues es una figura muy interesante, una figura que hay que seguir en la política, que seguramente en el futuro próximo va a ganar la gobernatura en California, pero además va a tener un perfil muy importante a nivel nacional y posiblemente lo veamos en la política, pues en las grandes ligas muy, muy, muy próximamente. ¿Podrías seguir subiendo estos Así escalones y darnos una sorpresa próximamente? Próximamente. De hecho, es uno de los políticos demócratas más populares en Estados Unidos en este momento y más populares a nivel internacional. ¿Por qué razón, José Luis? Porque es uno de los seguidores, ¿no? Es uno de los más férreos enemigos, adversarios de Donald Trump en diferentes temas, migración, también cuestiones de derechos humanos, de diversidad, además, muchos temas muy importantes para la agenda demócrata, la agenda liberal, y que él ha sido uno de los abanderados de estas causas y sobre todo ha tenido una muy buena comunicación en los medios estadounidenses y también en redes sociales. Seguramente nosotros hemos visto incluso en México sus videos han circulado en las redes sociales, en Facebook en particular, videos en contra del muro, videos explicando por qué Donald Trump está mal y pues bueno, todo esto le ha generado una popularidad muy, muy importante y además es muy bueno en el discurso político y esto le ha llevado a ser el número
número 1 en esta elección primaria en California, que es uno de los estados más importantes para el Partido Demócrata y con mayor peso en términos electorales y también en términos de legisladores. Tenemos 53 legisladores de California que van a Washington, de los cuales prácticamente la mayoría son demócratas, 14 son del Partido Republicano, y pues bueno, esto le dará una fuerza muy importante a Gavin Newsom. No hay que perderle la pista. Siempre les digo, ese es uno que hay que recordar, es una figura política que va en ascenso y que seguramente la vamos a ver ya en las grandes ligas. Pues así como decimos luego en Twitter, guarden ese tweet, guarden esto. Claro, exactamente. Hoy aquí, José Luis, muchísimas gracias, que tengas excelente día.